La mayoría de las personas cree que ser fuerte significa soportarlo todo en silencio, tragarse el dolor, fingir que nada afecta y seguir adelante aunque por dentro se estén rompiendo lentamente. Pero esa idea ha destruido más vidas de las que ha salvado, porque la verdadera fortaleza no nace de aparentar dureza ni de resistir hasta quedar vacío, sino de aprender a mirar el caos con claridad. Aceptar aquello que no puedes controlar y mantener tu mente firme incluso cuando el mundo parece derrumbarse frente a ti. Y eso es precisamente lo que el estoicismo enseña desde hace siglos, no como una teoría antigua olvidada en libros polvorientos, sino como una herramienta viva capaz de transformar la manera en que enfrentas el dolor, la pérdida, la frustración, el rechazo, el fracaso y cada batalla silenciosa que libras dentro de tu cabeza mientras nadie más lo nota. Porque cuando todo afuera pierde sentido, el único lugar donde todavía puedes encontrar control real es dentro de ti, en tu mente, en tu capacidad de elegir cómo responder, cómo pensar y cómo actuar aunque la tormenta sea brutal. Vivimos en una época donde las personas se derrumban por cualquier incomodidad, donde la ansiedad domina decisiones, donde el ego gobierna relaciones y donde muchos dependen completamente de la aprobación ajena para sentirse valiosos. Pero el estoicismo viene a romper esa fragilidad moderna y recordarte algo incómodo pero liberador, que la vida nunca prometió ser fácil, justa ni perfecta, y cuanto antes aceptes eso, más fuerte te volverás, porque dejarás de pelear contra la realidad y empezarás a prepararte mentalmente para enfrentarla con inteligencia, con calma y con carácter, entendiendo que la resiliencia no es evitar el dolor, sino atravesarlo sin perderte a ti mismo en el proceso, porque no necesitas que todo salga bien para vivir en paz. Necesitas aprender a mantenerte firme cuando todo sale mal y aún así seguir avanzando sin convertirte en víctima de tus emociones ni esclavo de las circunstancias. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para actuar, pero quienes realmente transforman su vida entienden que el poder no nace de la motivación, sino de la disciplina mental de hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando el miedo te susurra que te detengas, porque cada vez que postergas lo que sabes que debes hacer, debilitas tu carácter y fortaleces la parte de ti que quiere permanecer cómoda, inmóvil y estancada, y poco a poco comienzas a perder confianza en ti mismo sin darte cuenta, porque tu mente observa cada promesa que rompes en silencio, cada meta que abandonas, cada decisión que retrasas por miedo o inseguridad. Y todo eso se acumula hasta convertirte en alguien que sueña mucho pero actúa poco, mientras la vida sigue avanzando sin esperar a nadie. El estoicismo también te enseña que el ego puede convertirse en tu peor enemigo, porque esa voz interna que exige reconocimiento constante, que se ofende por todo y que necesita demostrar superioridad en cada conversación, no es fuerza, es fragilidad disfrazada. Y cuanto más dependas de la validación externa, más vulnerable te volverás ante cualquier crítica, rechazo o fracaso. Porque vivir para impresionar a otros significa entregarles el control de tu paz interior, y una persona que necesita aprobación constante jamás será verdaderamente libre. Por eso las personas más fuertes no son las que gritan más fuerte ni las que intentan demostrar superioridad todo el tiempo, sino aquellas que pueden aceptar sus errores sin sentirse menos, aprender sin orgullo y caminar con seguridad sin necesidad de aplausos, porque entienden que el valor real no depende de la opinión ajena, sino de la coherencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen cuando nadie los está mirando. Y aquí es donde aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. El fracaso no es una señal de que no sirves, es una señal de que estás intentando crecer. Pero nos enseñaron a temer tanto al error que muchos prefieren quedarse paralizados antes que arriesgarse a fallar, sin darse cuenta de que el fracaso contiene información que el éxito jamás puede darte, porque cada caída revela debilidades, errores de percepción, hábitos destructivos y límites mentales que necesitas atravesar para evolucionar. Y quien aprende a levantarse después de fracasar desarrolla una fuerza que las personas cómodas jamás conocerán.
porque mientras otros se quiebran emocionalmente por un tropiezo, tú empiezas a entender que el dolor no vino para destruirte, sino para entrenarte, corregirte y hacerte más consciente de quién necesitas convertirte. Hay personas que pasan toda la vida persiguiendo cosas sin detenerse jamás a valorar lo que ya tienen, y solo cuando pierden algo importante entienden lo valioso que era. Por eso los estoicos practicaban imaginar la pérdida antes de que ocurriera, no para vivir con miedo ni pesimismo, sino para despertar gratitud y presencia, porque cuando entiendes que nada es permanente, empiezas a mirar la vida de otra manera. Una conversación sencilla deja de parecer insignificante, un abrazo deja de ser rutina, respirar tranquilo se convierte en un privilegio y cada instante comienza a sentirse más real, más profundo y más valioso. Y entonces dejas de desperdiciar energía en discusiones absurdas, en comparaciones inútiles y en preocupaciones vacías que solo consumen tu paz mental. Mock. También llega un momento donde entiendes que vivir reaccionando a todo te convierte en esclavo emocional de cualquier circunstancia. Porque si cada palabra externa puede destruir tu estado mental, entonces tu estabilidad nunca fue realmente tuya. Por eso el estoicismo insiste tanto en dominar la interpretación antes que intentar controlar el mundo. Porque no puedes decidir todo lo que ocurre afuera, pero sí puedes decidir qué significado le das a eso que ocurre. Y ahí está la verdadera libertad, en comprender que muchas veces el sufrimiento no viene de los hechos, sino de la historia que construyes alrededor de ellos dentro de tu cabeza. Y cuando aprendes a cuestionar tus pensamientos automáticos, a respirar antes de reaccionar y a observar tus emociones sin obedecerlas ciegamente, empiezas a recuperar un poder que habías entregado sin darte cuenta. La calma entonces deja de ser debilidad y se convierte en dominio absoluto de uno mismo, porque cualquiera puede explotar cuando está frustrado. Cualquiera puede reaccionar impulsivamente cuando se siente herido, pero muy pocos pueden mantener claridad mental en medio del caos. Y esa capacidad cambia completamente la forma en que enfrentas la vida, porque mientras otros desperdician energía peleando por orgullo, tú comienzas a conservarla para construir, crecer y proteger aquello que realmente importa, entendiendo que reaccionar por impulso puede destruir en minutos lo que tardaste años en levantar, y que muchas veces el silencio inteligente tiene más poder que 1000 discusiones llenas de ego. En algún punto también tendrás que aceptar que la opinión de los demás jamás podrá definir tu valor, porque siempre existirán personas que te critiquen incluso cuando hagas las cosas bien y otras que te apoyen incluso cuando te equivoques. Y si vives intentando satisfacer a todos, terminarás perdiéndote a ti mismo, moldeando tu personalidad para encajar y abandonando tu autenticidad por miedo al rechazo. Pero una persona fuerte no necesita ser comprendida por todos para mantenerse firme en sus principios, porque sabe quién es incluso cuando el mundo intenta hacerla dudar. Y esa seguridad interna vale más que cualquier aprobación pasajera. Y quizá una de las lecciones más importantes de todas sea entender que tú no eres tus emociones, porque sentir miedo no te convierte en cobarde. Sentir tristeza no te vuelve débil y sentir enojo no significa que hayas perdido el control para siempre. Las emociones son visitantes temporales, olas que aparecen y desaparecen. Pero el problema comienza cuando construyes tu identidad alrededor de ellas y permites que decidan por ti, porque una emoción intensa puede nublar tu juicio durante minutos y arruinar decisiones que afectarán años de tu vida. Por eso la verdadera madurez emocional no consiste en reprimir lo que sientes, sino en aprender a observarlo sin convertirte en esclavo de ello. Respirar antes de actuar, pensar antes de reaccionar y recordar que siempre existe una diferencia entre sentir algo y obedecer automáticamente ese sentimiento. Todo esto no son simplemente frases bonitas para hacerte sentir motivado por unos minutos y luego volver a la misma vida de siempre. Son principios capaces de reconstruir tu mente desde adentro si realmente decides aplicarlos, porque dentro de ti existe una versión mucho más fuerte, más consciente, más disciplinada y más libre de lo que imaginas. Una versión que no se derrumba ante el caos, que no vive buscando aprobación y que no huye cada
vez que la vida se vuelve difícil, pero esa versión no aparecerá sola. Necesita ser entrenada todos los días, en cada pensamiento, en cada decisión y en cada momento donde tienes que elegir entre reaccionar como siempre o convertirte en alguien distinto. Así que si estas palabras despertaron algo dentro de ti, no las ignores como haces con todo lo que te incomoda, porque quizá esta sea la señal que necesitabas para empezar a cambiar tu mentalidad y recuperar el control de tu vida antes de que el miedo, el ego y la ansiedad sigan decidiendo por ti. Y si de verdad quieres construir una mente invencible, quédate hasta el final de este viaje, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar para siempre la manera en que enfrentas el dolor, el fracaso, las emociones y la vida misma. Así que suscríbete ahora, activa la campana y escribe en los comentarios: mi mente será más fuerte que cualquier tormenta. Porque hoy no viniste solo a escuchar palabras, viniste a despertar el poder que siempre estuvo dentro de ti. Hay batallas que nadie ve, guerras silenciosas que ocurren dentro de tu mente mientras afuera sigues sonriendo, trabajando, hablando con normalidad y fingiendo que todo está bajo control. Pero por dentro cargas cansancio emocional, pensamientos que no te dejan dormir, heridas que todavía no cierran y una presión constante por mantenerte fuerte incluso cuando sientes que ya no puedes más. Y es precisamente ahí donde el estoicismo deja de ser una filosofía antigua y se convierte en una necesidad urgente para sobrevivir en un mundo que cada día exige más de ti mientras te deja menos tiempo para escucharte a ti mismo. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando todo está en calma, sino cuando aprendes a mantener tu equilibrio interno mientras todo alrededor parece desmoronarse lentamente frente a tus ojos. La mayoría de las personas pasa la vida intentando controlar aquello que jamás estará en sus manos. La opinión ajena, el comportamiento de otros, las circunstancias inesperadas, el pasado que ya ocurrió o el futuro que todavía no existe. Y mientras más intentan controlar lo incontrolable, más ansiedad acumulan, más frustración sienten y más vacíos se vuelven emocionalmente, porque terminan dependiendo de factores externos para sentir paz interior, sin darse cuenta de que están construyendo su estabilidad sobre algo completamente inestable. Y esa es una de las trampas más peligrosas de la vida moderna: creer que la tranquilidad llegará cuando todo salga exactamente como esperas, cuando la realidad es que siempre existirá incertidumbre, problemas, pérdidas, decepciones y momentos donde tendrás que caminar sin garantías, sin respuestas claras y sin saber cuánto falta para salir de la oscuridad. Por eso el estoicismo no intenta enseñarte a escapar del sufrimiento, sino a desarrollar una mente tan fuerte que el sufrimiento deje de destruirte cada vez que aparece. Porque una persona emocionalmente débil necesita que todo salga bien para sentirse estable, mientras que una mente entrenada puede atravesar el caos sin perder completamente la dirección. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, porque cuando aprendes a dominar tu mente, dejas de reaccionar impulsivamente ante cada problema y comienzas a responder con inteligencia, paciencia y claridad incluso en situaciones donde antes habrías perdido el control por completo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la fortaleza mental significa volverse frío, distante o incapaz de sentir emociones. Pero no hay nada más alejado de la verdad, porque el verdadero dominio emocional no consiste en apagar lo que sientes, sino en evitar que tus emociones gobiernen cada decisión de tu vida, ya que una emoción intensa puede convencerte de destruir relaciones importantes, abandonar proyectos valiosos o tomar decisiones impulsivas que después terminarán persiguiéndote durante años. Y por eso aprender a detenerte, respirar y observar lo que ocurre dentro de ti antes de reaccionar es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar en esta vida. Piensa por un momento en cuántas veces permitiste que el miedo decidiera por ti. ¿Cuántas oportunidades abandonaste por inseguridad? ¿Cuántas veces callaste lo que sentías por temor al rechazo? ¿O cuántos sueños dejaste morir simplemente porque dudaste demasiado de tus capacidades?
Y ahora imagina cómo sería tu vida si dejaras de obedecer automáticamente cada pensamiento negativo que aparece dentro de tu cabeza. Porque no todo lo que piensas es verdad. No toda emoción merece ser seguida y no toda inseguridad refleja la realidad. Pero una mente sin disciplina termina creyendo cualquier pensamiento destructivo que aparezca en un mal momento. Y así comienza lentamente la prisión mental donde millones de personas viven atrapadas sin siquiera darse cuenta. También debes entender que gran parte del sufrimiento humano nace del apego descontrolado, del deseo desesperado de que las cosas duren para siempre, de que las personas nunca cambien, de que las etapas felices jamás terminen y de que la vida siga exactamente el plan que imaginaste dentro de tu cabeza. Pero la realidad nunca ha funcionado de esa manera. Todo cambia, todo se transforma y todo eventualmente desaparece. Y cuanto antes aceptes esa verdad, más libre comenzarás a sentirte, porque dejarás de aferrarte con desesperación a aquello que inevitablemente no puedes retener para siempre. Eso no significa vivir con pesimismo, significa vivir despierto, valorar profundamente cada momento mientras todavía existe, abrazar a las personas que amas sin actuar como si fueran eternas, aprovechar tu tiempo sin desperdiciarlo en resentimientos absurdos y entender que cada día que tienes es un regalo que podría desaparecer mucho antes de lo que imaginas, porque la vida no avisa cuándo será la última conversación, el último abrazo o la última oportunidad de decir aquello que llevas años guardando dentro de tu corazón. Y mientras muchos viven obsesionados intentando demostrar superioridad, aparentar éxito o buscar validación constante, las personas verdaderamente sabias aprenden a construir una seguridad interna que no depende de los aplausos externos, porque entienden que la aprobación ajena es extremadamente inestable. Hoy pueden admirarte y mañana criticarte por las mismas razones. Y si tu autoestima depende de la percepción de otros, vivirás emocionalmente esclavizado a opiniones que cambian constantemente según el humor, la envidia, la ignorancia o las heridas personales de quienes te rodean. Por eso llega un momento donde debes tomar una decisión importante: seguir viviendo para impresionar al mundo o empezar a construir una vida que realmente tenga sentido para ti, aunque no todos la entiendan, porque la autenticidad siempre incomoda a quienes viven escondidos detrás de máscaras, y cuando comienzas a actuar con coherencia, disciplina y verdad interior, muchas personas se alejarán, otras te juzgarán y algunas incluso intentarán hacerte dudar de tu propio camino, pero eso es parte del precio de dejar de vivir dormido y comenzar finalmente a despertar. La resiliencia entonces deja de ser simplemente soportar dolor y se convierte en la capacidad de transformarte a través de él. Porque hay personas que usan las dificultades como excusa para destruirse lentamente y otras que convierten esas mismas dificultades en combustible para crecer, madurar y evolucionar emocionalmente. Y aunque el sufrimiento jamás será cómodo, muchas veces termina revelando una fuerza interior que nunca habrías descubierto en tiempos fáciles. Tal vez por eso las personas más fuertes no siempre son las que tuvieron la vida más sencilla, sino aquellas que aprendieron a reconstruirse después de haberse roto varias veces, aquellas que conocieron el fracaso, la decepción, la soledad y aún así decidieron no rendirse ni convertirse en víctimas permanentes de su pasado, porque entendieron algo que cambia completamente la perspectiva de la vida, que el dolor puede marcarte, pero no tiene por qué definirte para siempre. Y mientras escuchas estas palabras, quizá una parte de ti está comenzando a despertar lentamente, recordando que todavía existe dentro de ti una fuerza que habías olvidado, una capacidad inmensa para levantarte incluso después de los días más oscuros. Porque aunque el mundo te haya hecho dudar de ti mismo, aunque hayas cometido errores, perdido oportunidades o atravesado momentos donde sentiste que ya no podías continuar,
Todavía estás aquí, respirando, escuchando, buscando respuestas, y eso significa que todavía no has terminado tu historia. Así que deja de subestimarte, deja de actuar como si fueras débil solo porque algunas heridas todavía duelen, y deja de creer que necesitas tener todo resuelto para comenzar a convertirte en la persona que puedes llegar a ser. Porque la transformación real empieza exactamente en el momento donde decides dejar de escapar de ti mismo y comienzas finalmente a enfrentar tu vida con honestidad, disciplina y valentía interior. Y cuando eso ocurre, algo cambia para siempre dentro de ti, porque ya no vuelves a mirar el sufrimiento de la misma manera. Ya no permites que cualquier problema destruya tu paz y ya no necesitas que el mundo entero te apruebe para sentirte valioso. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, porque estas palabras encontraron una parte de ti que estaba cansada de vivir reaccionando, sobreviviendo y dudando constantemente de su propio poder. Así que no cierres este video sin tomar una decisión importante contigo mismo. Escribe en los comentarios: hoy empiezo a dominar mi mente. Suscríbete al canal y quédate hasta el final de este camino, porque estás más cerca de convertirte en una persona mentalmente invencible de lo que imaginas. Pero primero tendrás que atreverte a abandonar la versión débil que el miedo creó dentro de ti para empezar finalmente a despertar la fuerza que siempre estuvo esperando en silencio dentro de tu alma. Existe un momento en la vida de toda persona donde ya no puede seguir huyendo de sí misma, un instante silencioso y profundamente incómodo en el que todas las distracciones dejan de funcionar, donde el ruido externo ya no logra tapar el vacío interno y donde finalmente te ves obligado a mirar de frente aquello que llevas años intentando evitar, tus miedos más profundos, tus inseguridades ocultas, las heridas emocionales que todavía gobiernan muchas de tus decisiones y esa sensación constante de estar sobreviviendo en lugar de vivir realmente. Y aunque muchos intentan escapar de ese encuentro consigo mismos, refugiándose en el entretenimiento, las redes sociales, el trabajo excesivo, las relaciones vacías o la necesidad desesperada de aprobación externa, la verdad es que tarde o temprano la vida termina obligándote a detenerte para enfrentarte a la persona en la que te has convertido y preguntarte con brutal honestidad si realmente estás viviendo de acuerdo con tu verdadero potencial o si simplemente te acostumbraste a existir dentro de una versión limitada y temerosa de ti mismo. Porque el problema más peligroso no es fracasar, perder dinero, equivocarte o atravesar momentos difíciles. El verdadero problema aparece cuando te resignas lentamente a vivir una vida emocionalmente pequeña, cuando aceptas el miedo como si fuera parte permanente de tu identidad, y cuando permites que la inseguridad defina el tamaño de tus sueños, la intensidad de tus acciones y la profundidad de tu existencia. Y lo más triste es que muchas personas llegan al final de sus vidas sin haber descubierto nunca quiénes habrían podido ser si tan solo hubieran tenido el valor de enfrentarse a sí mismas con disciplina, honestidad y determinación. El estoicismo nace precisamente como una respuesta para quienes están cansados de vivir dominados por el caos mental. Porque esta filosofía no busca convertirte en alguien perfecto ni eliminar el dolor humano, sino enseñarte a construir una mente tan estable que las tormentas externas ya no tengan el poder de destruirte completamente desde adentro. Y aunque eso suene simple cuando lo escuchas, en realidad implica una transformación interna extremadamente profunda, porque requiere desaprender hábitos emocionales que llevas arrastrando durante años, romper patrones mentales que se instalaron dentro de ti desde la infancia y cuestionar muchas ideas que la sociedad moderna te enseñó a aceptar sin pensar. Nos hicieron creer que reaccionar impulsivamente es autenticidad, que explotar emocionalmente es sinceridad y que vivir esclavizado a cada emoción intensa es una forma de libertad. Pero la realidad es completamente distinta, porque una persona incapaz de controlar sus impulsos termina convirtiéndose en esclava de cualquier situación externa. Cualquier crítica puede destruirle el día.
Cualquier rechazo puede hacerla sentir inútil y cualquier fracaso puede convencerla de abandonar sus sueños. Y cuando vives así, entregas el control total de tu estabilidad emocional a circunstancias que jamás podrás manejar completamente. Por eso las personas verdaderamente fuertes no son aquellas que nunca sienten miedo, tristeza o ansiedad, sino aquellas que aprendieron a no arrodillarse emocionalmente frente a esas emociones, entendiendo que sentir algo no significa obedecerlo automáticamente, porque una emoción intensa puede hacerte creer que rendirte es la única salida, que reaccionar con ira resolverá el problema o que destruirte lentamente es más fácil que enfrentarte al cambio. Pero las emociones pasajeras no siempre dicen la verdad, y una mente sin entrenamiento termina creyendo ciegamente cualquier pensamiento negativo que aparece en los momentos de debilidad. Piensa en cuántas veces te convenciste de que no eras suficiente solo porque alguien no supo valorarte. Cuántas veces dudaste de tu capacidad simplemente porque cometiste un error, o cuántas veces dejaste de intentarlo por miedo a fracasar nuevamente. Y ahora entiende algo que puede cambiar completamente tu vida. Tu valor jamás ha dependido de una opinión, de un resultado o de un momento específico de fracaso. Pero mientras sigas construyendo tu identidad sobre factores externos, vivirás emocionalmente vulnerable a todo aquello que no puedes controlar. El estoicismo te enseña a desarrollar una estabilidad interna que no depende de la aprobación ajena, de las circunstancias perfectas ni de resultados inmediatos, porque la verdadera paz aparece cuando dejas de luchar obsesivamente por controlar el exterior y empiezas finalmente a gobernar tu interior. Y eso implica aprender a observar tus pensamientos sin identificarte completamente con ellos, cuestionar las historias negativas que tu mente repite constantemente y entender que muchas veces el sufrimiento más grande no proviene de lo que ocurre, sino de la interpretación que haces sobre lo que ocurre. Hay personas que atraviesan exactamente la misma dificultad y reaccionan de maneras completamente opuestas. Una se destruye emocionalmente, mientras la otra utiliza esa experiencia para fortalecerse, crecer y evolucionar. Y esa diferencia no está en la suerte, está en la mentalidad, porque el dolor es inevitable en muchos momentos de la vida. Pero el significado que decides darle a ese dolor puede transformarlo en una prisión o en una herramienta de crecimiento personal. También llega un punto donde debes aceptar que gran parte de tu agotamiento emocional proviene de intentar sostener una imagen que no refleja quién eres realmente. Fingiendo fortaleza cuando estás roto, fingiendo felicidad cuando te sientes vacío y fingiendo seguridad mientras por dentro dudas constantemente de ti mismo. Y mantener esa máscara consume una cantidad inmensa de energía mental, porque vivir para impresionar a otros te obliga a desconectarte lentamente de tu verdadera esencia, hasta el punto de olvidar quién eres cuando nadie está mirando. Y cuanto más tiempo pasas alejándote de ti mismo, más intensa se vuelve esa sensación silenciosa de vacío interior que ninguna distracción logra llenar completamente. Porque el alma humana no puede sentirse en paz cuando vive traicionando constantemente su autenticidad para encajar en expectativas ajenas. Por eso muchas personas aparentemente exitosas siguen sintiéndose profundamente insatisfechas, porque alcanzaron metas externas mientras se abandonaban internamente. La verdadera transformación comienza cuando finalmente decides dejar de actuar para los demás y empiezas a construir una relación honesta contigo mismo, cuando te atreves a reconocer tus heridas sin convertirlas en excusas permanentes y cuando comprendes que el crecimiento real exige incomodidad, disciplina y paciencia, porque ninguna mente fuerte se construye de la noche a la mañana. Del mismo modo que ningún cuerpo se fortalece después de un solo entrenamiento. Cada momento difícil que atraviesas puede convertirse en un entrenamiento para tu carácter si decides enfrentarlo conscientemente. Cada rechazo puede enseñarte desapego, cada fracaso puede enseñarte humildad, cada pérdida puede recordarte el valor del presente y cada obstáculo puede revelar una fuerza interior que todavía no conocías.
Pero para descubrir esa fuerza necesitas dejar de escapar del dolor y empezar a atravesarlo con conciencia, entendiendo que muchas veces las etapas más oscuras terminan convirtiéndose en el lugar exacto donde nace la versión más fuerte de una persona. Y quizás eso es lo que estabas necesitando escuchar hoy, que todavía no estás roto, que todavía no es demasiado tarde para reconstruirte, y que dentro de ti existe mucho más poder del que has permitido salir hasta ahora, porque aunque hayas vivido años dominado por el miedo, la inseguridad o la ansiedad, ninguna de esas cosas define permanentemente quién eres. Solo representan estados temporales que pueden transformarse cuando decides asumir responsabilidad sobre tu mente y comenzar a entrenarla con la misma disciplina con la que entrenarías cualquier otra parte importante de tu vida. Así que deja de esperar el momento perfecto para empezar a cambiar. Deja de creer que primero necesitas sentirte completamente preparado y deja de actuar como si el tiempo fuera infinito. Porque la vida avanza más rápido de lo que imaginas y cada día que pasas posponiendo tu transformación es un día que jamás volverá. Y aunque el camino de crecimiento personal muchas veces será incómodo, solitario y exigente, también será el único camino capaz de devolverte el respeto por ti mismo, la claridad mental y la paz interior que llevas tanto tiempo buscando. Si estas palabras despertaron algo dentro de ti, no ignores esa sensación, porque tal vez esta sea la primera vez en mucho tiempo que una parte de tu alma se siente comprendida de verdad. Así que quédate hasta el final de este viaje. Suscríbete ahora mismo y escribe en los comentarios: hoy dejo de ser esclavo de mis emociones, porque este no es solo un video más para entretenerte unos minutos. Este puede ser el comienzo de la transformación mental que cambie para siempre la manera en que enfrentas el dolor, el miedo, el fracaso y tu propia vida.